Hola amigos, ¿qué tal? Soy nuevamente su servidor, el maestro Edgar Marín, dándoles la cordial bienvenida a este tercer módulo del curso en materia de cultura de transparencia. Este tercer módulo también de igual manera va a ser o amenaza con ser sumamente prometedor, ya que en el mismo vamos a hablar de temas muy interesantes como la clasificación de la información. Información que, si bien es cierto, de origen puede ser pública, de acuerdo a su naturaleza, puede entrar dentro de los supuestos de información clasificada como reservada o bien como información confidencial. De manera particular, nos vamos a centrar en la información reservada. Si bien es cierto, toda información de origen, toda información que es tutelada, resguardada, administrada o recabada por las instituciones públicas, justamente tiene este matiz o este carácter de publicidad. También la propia ley de transparencia y acceso a la información abre la posibilidad de que se restrinja de manera temporal el acceso a la misma por razones de seguridad, o bien porque el hecho de que se haga pública la información le genera un menoscabo, en este caso de manera particular a la Universidad Autónoma del Estado de México, con el hecho de que se haga pública. Es decir, lo que algunos autores importantes, como el doctor Carbonell, el doctor Ernesto Villanueva, han hecho mención de que de manera esencial, el principio de publicidad sea menor, o la importancia de la publicidad sea menor al interés de la institución de poder restringir de manera temporal, vuelvo a recalcar, la información por razones o motivos de seguridad. Es muy importante hacer mención, queridos amigos, que en el caso de la información reservada, como ya lo mencioné, toda la información es pública y se va a restringir el acceso a la misma de manera temporal. En el caso particular de la información confidencial, es información que por su propia naturaleza, es decir, por contener datos personales, va a estar protegida per se. Es decir, va a estar protegida por la naturaleza, recalco, pero para siempre. No existe una temporalidad. ¿Por qué? Porque el menoscabo que puede sufrir el titular del dato personal puede ser incuantificable y con ello le pueda generar algún menoscabo, discriminación o el hecho de que se vean violentados derechos fundamentales de su titular. Es muy importante hacer mención, queridos amigos, que la ley de transparencia, la ley general de transparencia y acceso a la información pública y la ley de transparencia del Estado de México y municipios es una ley de acceso a documentos públicos. En esta tesitura resulta sumamente importante el que exista a la par, como lo vamos a ver en la siguiente unidad, una cultura de archivos públicos, porque los archivos públicos constituyen, perdón por la expresión, la carnita del derecho de acceso a la información. Al ciudadano de a pie le interesa poder acceder a información generada, tutelada, resguardada, administrada, en este caso por la Universidad Autónoma del Estado de México, en el devenir administrativo de la propia universidad, es decir, aquella información que se genera en el día a día del propio devenir administrativo de nuestro organismo autónomo. Es muy importante, ¿cuáles son las características esenciales para poder clasificar información? Las características que se debe de tener es fundamentar y motivar bien un acuerdo de clasificación. En el caso de la fundamentación, ustedes lo saben, brindar la serie de argumentos legales para darle soporte a la clasificación de la información. Y en el caso de la motivación son la serie de argumentos lógicos, jurídicos, económicos, mediante los cuales se va a apoyar dicha clasificación de información. ¿Quién clasifica la información? La clasifica el Comité de Transparencia, en este caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, por ser el órgano máximo a nivel institucional para poder clasificar también información pública. Es el órgano máximo no solamente para clasificar información, sino también para
declarar inexistencias de información, práctica de versiones públicas a documentos, también en materia de protección de datos personales, como lo podría ser la emisión de avisos de privacidad, documentos de seguridad, o bien también para dar cumplimiento u ordenar el cumplimiento a ciertos servidores públicos habilitados o servidores universitarios de obligaciones generales y específicas en materia de transparencia. En esta tesitura, el órgano colegiado, comité de transparencia, que está formado por el señor rector, el señor secretario de rectoría, los servidores públicos habilitados que se vean inmiscuidos dentro de estas actividades, los departamentos de la Dirección de Información Universitaria, la propia Dirección de Información Universitaria como titular de la unidad de transparencia y la Contraloría Interna de la universidad. Son quienes conforman este órgano máximo de decisión y a través de acuerdo de clasificación de información que tiene que estar debidamente documentado en acta, tendrá que realizarse la serie de argumentos y fundamentación jurídica para poder clasificar como reservada una información. El INFOEM o el INAI pueden ordenar la clasificación, sí, pero derivado de sus actividades de revisión en materia de transparencia, en materia de protección de datos personales, o bien derivado de la resolución de recursos de revisión. ¿Cómo se clasifica la información o cuál es el papel importante que tienen los servidores públicos habilitados? Los servidores públicos habilitados como intermediarios del derecho de acceso a la información son quienes manejan en el día a día del devenir administrativo la información pública. En este caso, ellos que conocen, administran, tutelan, resguardan la información, tienen la obligación de poner en conocimiento a la unidad de transparencia, en este caso a la Dirección de Información Universitaria, de que la información que de naturaleza es pública puede entrar dentro de los supuestos de información reservada. Y la propia unidad de transparencia tendrá que someter vía acuerdo de clasificación ante el propio comité de información, el propio comité de transparencia, perdón. Pero es importante hacer mención que el servidor público habilitado es quien tiene que aportar la serie de elementos iniciales para que se pueda derivar un proceso de clasificación de información de reserva particularmente. ¿Cuándo se puede clasificar la información? Cuando se recibe una solicitud de acceso a la información pública, cuando existe una resolución por parte del órgano garante y, en consecuencia, se tendría que generar una versión pública en aquellos documentos que contengan información en estricto sentido público, pero también que contengan información de naturaleza reservada, es decir, que entran dentro de los supuestos de información clasificada, es decir, no negar de manera total el acceso al documento base que contiene la información pública, sino poder realizar un tratamiento de la información que es justamente la práctica de la versión pública. Vuelvo a recalcar, como lo hice en el video anterior, todas las actuaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública tienen que estar debidamente sustentadas vía acuerdo del comité de transparencia. Un servidor público habilitado o una unidad de transparencia no pueden actuar en solitario, necesariamente se requiere del consenso del propio comité de transparencia. En este sentido, es importante hacer mención que la información reservada tiene un periodo de clasificación. Ese periodo de clasificación es de acuerdo a lo que vamos a ver dentro del curso, por lo cual no les adelanto, y también dentro de la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la ley local. Es muy importante resaltar esto, queridos amigos, en virtud de que se tiene que, al momento de poderse clasificar como reservada, se tiene que someter la llamada prueba de daño, se tiene que dar a conocer la prueba de daño. La prueba de daño son una serie de argumentos que van a dar soporte a la clasificación de información como reservada. Se puede solicitar una ampliación de reserva de información en dado caso de que fenezca sí, por una sola ocasión, vía acuerdo del propio comité de transparencia que se ha sometido al órgano garante, en este caso al INFOEM, para que se pueda autorizar el poder prolongar
el periodo de reserva de información y con ello que no se vea de manera dolosa restringido el derecho de acceso a la información. Es muy importante resaltar esta parte porque vamos a ver que de manera particular en materia de datos personales la información clasificada como confidencial tendrá también que sufrir igual manera una clasificación. De manera total no hay en este caso clasificaciones de manera temporal, toda vez que en el caso particular de la clasificación de información como confidencial estamos hablando de protección de datos personales y de manera particular en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México se tutelan datos personales de personal administrativo, personal académico y desde luego de nuestros alumnos. Por mi parte es cuanto, disfruten este módulo.